Seguimos trabajando el tema que hemos venido realizando, que es el de la literatura prehispánica y todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América y las manifestaciones artísticas que se dieron. Entonces, la primera parte de la guía o el primer ejercicio que hay que realizar es responder estas preguntas, estas de acá. Dice, ¿qué sabes de la conquista del territorio americano? Sin necesidad de investigar ni de buscar en internet, simplemente con sus propias palabras explicar qué es lo que usted entiende, conoce o recuerda de otras clases que tiene que ver con el descubrimiento de América. La segunda pregunta es, ¿se podría decir que los cambios y el desarrollo de nuestro continente hubiesen sido más prósperos si no hubiera afrontado la llegada de los españoles? Es decir, cómo, digamos, podríamos estar nosotros los americanos o cuál serían las características del continente americano si nunca se hubiese dado el descubrimiento de América. ¿Qué creen ustedes? Tercero, ¿qué resulta del encuentro entre los españoles y los americanos? ¿Qué se genera? ¿Cuáles son las características que se desarrolla en la cultura una vez hay ese encuentro entre los antepasados nuestros, que son los indígenas que poblaban estos territorios de América Latina, y el encuentro con los españoles? Y luego dice, observa las imágenes y sus descripciones y narra los hechos en cada cuadro, asumiendo las dos perspectivas, o sea, la del conquistador y la del conquistado. Entonces, por ejemplo, la primera imagen dice, dos carabelas y una nave navegan en busca de una nueva ruta hacia Oriente. La segunda, bueno, recuerden que Alessandro y los compañeros que vayan a ver este video, recuerden que, esperen que llegó alguien, llegó Juanes. Recuerden que cuando Cristóbal Colón salió de América, no salió buscando América, él salió buscando las Indias, ¿sí? Había una situación compleja en el sur de España, donde la mayoría de esos territorios estaban, eh, digamos, eh, ocupados por los árabes, y pues navegar por allá se había vuelto muy peligroso. Entonces la corona lo que hizo fue desarrollar un proceso eh, mercantil, o en el que llamó a muchas personas, entre ellos Cristóbal Colón, para intentar buscar nuevas rutas comerciales. Cristóbal Colón siempre fue un convencido de que la Tierra no era cuadrada sino redonda. Recuerden que en la Edad Media uno de los grandes, eh, digamos, que de las grandes creencias era que la Tierra era plana, que tenía la forma de una mesa. Y pues la gente temía que si llegaba a esa esquina de la mesa, por así decirlo, al borde de la Tierra, pues caerían en un abismo infinito, del cual ya no se podría regresar. Sin embargo, Colón sí había leído a muchos otros astrónomos y navegantes anteriores a él, y él tenía la pullita, tenía ahí como la idea de que en efecto la Tierra sí era redonda y él podía llegar a la India dando la vuelta al mundo, por así decirlo. En ese trayecto, pues Colón, en vez de encontrar a la India, llega a un continente completamente nuevo que es hoy nosotros conocemos como América, nuestro continente. En la segunda imagen dice, desde la costa se avista la proximidad de las naves. Pues Cristóbal Colón llega por primera vez a una isla que se llama La Española, que es una isla que hasta nuestros días existe naturalmente. Está conformada por dos países, es una isla dividida en dos. En un país está la República Dominicana y en el otro país, en la otra parte de la isla está Haití. Entonces, hay que hacer una descripción de cuál sería digamos, lo que pensaron los indígenas cuando vieron a los españoles, y lo otro, qué sería lo que pensaron los españoles cuando vieron a los indígenas. Las otras imágenes que hay que analizar son: el almirante Cristóbal Colón toma posesión sobre las tierras descubiertas, luego los conquistadores y nativos se encuentran, y luego se crea el famoso Fuerte de Navidad. El Fuerte de Navidad es la primera construcción española en América. Tengan en cuenta que Cristóbal Colón descubre América en octubre, el 12 de octubre. Pues la Navidad ya estaba muy cerca.
Y esa construcción del fuerte de Navidad, pues un espacio, es una construcción de un espacio como para acampar, por así decirlo, para hacer un acampamiento militar, se constituye en la primera construcción española en América y se creó pues para los tiempos de Navidad, para pasar la Navidad en América, teniendo en cuenta pues que apenas iniciaba el proceso de lo que sería la colonia como tal, la conquista y la colonia, e informar a eh, Europa y a la corona que se encontraban en un nuevo territorio descubierto. Entonces, esa es la primera parte, muchachos. Lo primero que deben realizar en esta nueva guía que ustedes ya tienen, responder estas preguntas y hacer una descripción de las imágenes que se observan ahí. No sé, como es fotocopia, no sé si se observe bien. Si se observa bien en la fotocopia, o porque igual les puedo enviar la guía al celular por PDF para que cuando vayan a hacer este punto lo lean. Sí se ve bien, muchachos. Ah, bueno, listo. Entonces, sigamos con la otra parte. Aquí en esta parte es lo que tienen que realizar. Entonces, hechos narrados por los conquistadores y hechos narrados por los conquistados. Muchachos, se las voy a explicar de esta manera. Digamos que hay dos personas que pelean, ¿sí? Un hombre y otro hombre se transan en una pelea. Los amigos del uno van y le preguntan, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? No, yo le pegué 2 puños en la cara y después él me tumbó, pero yo no me dejé pegar en el suelo y entonces finalmente nos separaron y yo le gané. Luego van y le preguntan al otro, esto, ¿cómo le fue en la pelea? No, pues yo le pegué 2 puños en la cara, luego lo tiré al suelo y ahí le metí otros 3 puños y ya le iba a seguir pegando, pero ahí nos separaron y no peleé. ¿Para qué les doy este ejemplo? Para que ustedes sepan que siempre hay dos versiones de la historia. Cada uno cuenta la versión que quiere y que le corresponde. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio. Imaginarse desde el punto de vista de los conquistadores españoles y luego imaginarse los hechos desde el punto de vista de los indígenas. Cuando hablo de los conquistados, hablo de los indígenas. Imagen 1, imagen 2, corresponde a estas imágenes de acá, ¿sí? Eso es. Luego corresponde realizar una actividad de investigación, de investigar en Internet el periodo de la literatura de la conquista y la literatura de la colonia. Periodo es decir, en qué años, qué géneros se escribieron durante estos tiempos. Recuerden, yo ya en la clase anterior que tuvimos les explicaba que los géneros que se escribieron fueron las crónicas, las cartas y los diarios. Sí, esos son los 3 géneros que se escribieron durante la época de la conquista y la colonia. Las crónicas de Indias, que son las más famosas, las cartas, obviamente, porque la gente de aquí mandaba carta para Europa, y los diarios. Un diario, ustedes saben qué es un diario. Un diario es un texto que una persona escribe y cuenta lo que le acontece día a día. Esos libros adquirieron valor literario porque gracias a ellos nos enteramos cómo era la vida en esta parte del mundo recién inició el proceso de la colonia. ¿Qué temas trataban? ¿Cuáles son los autores? Y si hay algunas obras que podamos destacar. Esto es para buscar en internet. Luego dice, lee detenidamente el siguiente cuadro comparativo que te ayudará a realizar las siguientes actividades. Entonces vuelve sobre los géneros de la literatura de la conquista, lo que yo le decía, los diarios, las cartas y las crónicas, eh, algunos poemas épicos y los dramas, que los dramas, es decir, las obras de teatro, que casi todos tenían una intención evangelizadora. Les recuerdo que una de las primeras misiones se crearon en América cuando los españoles descubrieron América fue la de enseñarle a los indígenas la religión cristiana. Ustedes deben saber que los indígenas todos tenían su propia religión y la religión de los indígenas pues tenía mucho que ver con el culto a la tierra, el culto al sol, el culto a la luna y todos sus mitos. Cuando los españoles llegaron dijeron, no, estos señores no pueden seguir creyendo en estas cosas, hay que enseñarles la religión católica, la religión cristiana, y empezó algo que nosotros todos conocemos como el catecismo. Entonces,
Había una gran barrera y era la barrera del idioma. Los indígenas no hablaban español, había que enseñarles español y a la vez la religión católica. Por tanto, una de las formas que encontraron los misioneros, o sea, los sacerdotes que llegaron aquí a enseñar la religión cristiana, a realizar evangelización, fue la de crear obras de teatro para explicarle a las personas, a las indígenas, cuáles eran, digamos, las bases teológicas de la Biblia. Entonces, digamos, creaban una obra de teatro para explicar el origen del mundo según la Biblia. Entonces uno era Adán, el otro era Eva, y se creaba, digamos, una obra de teatro. Lo mismo, digamos, para explicar el nacimiento, la pasión y la muerte de Jesucristo. O sea, hacían obras de teatro para explicarle a los indígenas este tipo de historias. Entonces, con base en eso, usted va a leer este texto que se llama El descubrimiento de la Nueva España y con base en esa lectura va a responder estas preguntas. ¿Listo? Finalmente queda un pequeño texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Miran este tipo de texto también de Garcilaso de la Vega y lo que ustedes tienen que decir es qué tipo de texto es este y qué características es. Ok, ¿qué tipo de texto? Es decir, ¿es una carta, es un diario, es una crónica? Ustedes tienen que mirar las características y luego, ya sabiendo las características, usted va y lee esto y dice, esto me parece que es un diario. Por ejemplo, vamos a mirar. Las opciones son poema, crónica, carta o diario. Miremos este primer texto. Dice, muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta, que mucho sí el primer paso encontraba para tropezar mi torpe plumados imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntando el ángel de las escuelas, Santo Tomás de su silencio con Alberto Magno, su maestro respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuanta mayor razón callaría, no como el santo de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. ¿Ustedes qué le parecen que es este texto? Muchachos, muchachos, ¿están ahí o estoy hablando solo? ¿Qué les parecen que es este texto? ¿Qué tipo de texto es? Miren la parte de abajo dice respuesta de la poetisa la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Si yo envío una respuesta, ¿qué quiere decir? ¿Qué fue lo que me enviaron? Exactamente, una carta. Entonces lo que usted tiene que analizar son las características que tienen estos textos, ¿sí? Estos textos para que usted diga, ah, no, mire, profe, esto es una carta porque tiene estas características. En el segundo texto, usted lo lee y dice, profe, esto es como una crónica porque me están contando cosas de lo que hicieron los conquistadores. Tiene estas características. Este tercer texto, ah, profe, eso está en verso, eso es un poema, tiene estas características. Y lo mismo con todos los textos que están aquí, todos corresponden a estos tipos de textos. Usted lo que tiene que analizar es si es un diario, si es una carta, ya sabemos cuál es la carta, si es una crónica o si es un poema. ¿Listo? Bueno. Eh, y la actividad final es leer este texto. Digamos, consulta sobre Bartolomé de las Casas. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? Fray Bartolomé de las Casas fue un religioso que estuvo en América. Es muy importante. Vivió también en territorio colombiano y es muy importante porque fue una persona que todo el tiempo estuvo en defensa de los indígenas. Una de las cosas que ustedes deben saber es que al llegar los españoles, lo primero que hicieron fue tomar a los indígenas y esclavizarlos porque a ellos solo les importaba una cosa y una cosa solamente, el oro. Entonces, cuando llegaron y se dieron cuenta que los indígenas estaban todos con ornamentos, con piedras preciosas, con oro, con otras cosas, ellos de una vez dijeron, Dios mío, esto es una mina. Entonces, para extraer el oro hay que trabajar la tierra, trabajar la minería, y ellos tomaron a los indígenas de esclavos, hasta que llegan los misioneros y dicen, oiga, no,
espere, esta gente hay que enseñarla, hay que tratarla de una mejor manera, no hay que esclavizarlas, y inician las misiones y entonces cambian la mano de obra por los negros que compraban en África. Recuerden que los esclavos pasaron a ser entonces los negros africanos, los indígenas eran parte de un proceso de evangelización. Fray Bartolomé de las Casas es uno de los escritores más importantes de la literatura de la conquista y la colonia porque es quien, digamos, escribe un gran compendio de crónicas que se llama Historia General de las Indias. Aparte de eso, fue una persona defensora de los indígenas y que siempre estuvo pendiente de que no se les tratara mal y se les dignificara pues su existencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo en el punto final de la guía? Dice, consulta sobre Bartolomé de las Casas y su proyecto en defensa de los indígenas. Para ello debes elaborar una línea de tiempo con los momentos más importantes de la vida de este hombre. Entonces, ustedes van a analizar, van a buscar en internet cuál es la vida del Fray Bartolomé de las Casas y de acuerdo a los hechos más importantes de su vida, ustedes lo ubican en una línea de tiempo y la escriben en esta parte. Y ya, esa es toda la guía número 2 que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Igual si tienen dudas no hay ningún problema, vuelven y me preguntan y yo los indico. Eh, por ahora eso es lo que les quería explicar, lo de la segunda guía. Me gustaría hacer una próxima explicación sobre el tema, pero la verdad me tiene muy preocupado que solamente 2 estudiantes en clase. Muy preocupado, la verdad, porque estaba programada la clase desde hace una semana y las personas no aparecen en clase. Entonces voy a hablar con Edwin a ver si nos abre otro espacio y se hace una reunión con los muchachos porque no puede ser que solamente 2 personas se presenten. Entonces, Juan y Alexandro, cualquier duda que tengan, me preguntan y yo les colaboro cuando inicien el trabajo de la guía. Recuerden que hoy hay entrega de guías en el colegio, pero de español no les van a entregar porque yo ya les entregué guías para el mes. O sea, la guía que ustedes les acabo de explicar es la guía que vamos a trabajar de aquí en adelante. Yo les envié 2 guías. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta por si no ven que en el paquete no les entregan guía de español. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, listo. Entonces, en este momento, a partir de este momento, seguimos en clase, pero vamos a trabajar sobre la guía. Cualquier duda me preguntan y voy a hablar con Edwin a ver cómo hago para contactarme con los otros estudiantes. Entonces, cualquier cosa me preguntan por el grupo, muchachos.